Entonces tenemos la siguiente red eléctrica. Tenemos Yo quiero obtener las corrientes que circulan en todos y cada uno de los elementos. Y nos dan esta red eléctrica. ¿Qué es lo primero que tendríamos que hacer? Bueno, lo primero que tendríamos que hacer es identificar quién es nuestra frecuencia angular omega. Recuerden, nuestra frecuencia angular omega es el valor que está entre la función senoidal y la variable t, en este caso 2. Tendremos 2 radianes por segundo como nuestra frecuencia angular omega. Una vez que sabemos la frecuencia angular omega, podemos definir impedancias en bobinas y capacitores. La impedancia de la bobina, recuerden, es igual a I de imaginario por la frecuencia angular omega por la inductancia. La impedancia de los capacitores es igual a menos I de imaginario entre la frecuencia angular omega entre la capacitancia. Entonces yo voy a reescribir esta red eléctrica en términos de las impedancias transformadas complejas de los elementos y el valor transformado complejo de la fuente. Ya nos dan el valor de la fuente y vamos a obtener el valor transformado complejo. Tendría lo siguiente. Y tendría la impedancia transformada compleja de esta bobina sería igual a 11 por 2, 22, en este caso 22, y de esta bobina sería 6 por 2, 2, 12 y de esta impedancia mutua sería 4 por 2, 8 y. Ahora voy a asignar de forma arbitraria sentidos a las bobinas. Y ese. Vamos por la impedancia. La impedancia de los resistores no cambia porque no depende de la frecuencia angular omega. Va a ser igual 4, 4, 8, 8. Y la impedancia de esta bobina sería igual a ¿quién? Sería igual a menos I entre 2 entre un cuarto, porque su capacitancia es un cuarto de farad. Un cuarto. Esto me va a dar 2 por un cuarto es un medio. Me nos va a dar menos I entre un medio, que por la ley del sándwich sería menos 2I. Y esa es la impedancia de este capacitor, menos 2I. Ahora vamos a obtener el valor transformado complejo de la fuente, que sería 14 por la raíz de 2 entre la raíz de 2, cis de 0 grados, porque no hay algún argumento que acompañe a 2t. Entonces es igual a 14 cis de 0 grados, que simplemente lo podrían dejar como 14, porque cis de 0 grados equivale a un real positivo. Ahora voy a asignar a cada una de las mallas de la red una corriente circulante. Sería mi corriente circulante J1 y mi corriente circulante J2. Es el momento de obtener las impedancias de malla. Muy atentos aquí, porque es la parte fuerte del método de malla, obtener de manera correcta las impedancias propias y mutuas de malla. Vamos a empezar con la impedancia propia de la malla número 1. ¿Qué dice la regla número 1 de impedancia propia de malla? Que se sumarán como más 1 o menos 1, como más 1 o menos 1, las impedancias propias de los elementos que pertenezcan a la malla, no importando, y esto es importante, no importando el sentido que tengan con respecto a ella. Entonces tendría más 1 de 4, que es 4, más de 4, que es 4. Luego tendría más de más 12, que es más 12. Luego tendría más de menos 12, que es más de menos 2i. Y tomen en cuenta, hay algunas personas que se confundan y ponen aquí también como más, pero no, lo que pasa es cuando dice más 1 es que un signo positivo va a multiplicar, lo que quiere decir cuando dice más 1 es que un signo positivo va a multiplicar el valor de la impedancia, más por más es más por más es más,
y aquí es más por menos, que es menos. Entonces 4 más 12i menos 2i. ¿Y podemos aplicar la regla número 2 en la malla 1? No podemos. ¿Por qué no podemos aplicar la regla número 2 en malla 1? Porque la regla número 2 de impedancia propia de mallas establece que se sumarán como más 2 o menos 2 las impedancias mutuas entre pares de elementos de tal forma que los dos elementos pertenezcan a la malla. Aquí esta bobina está acoplada con otra bobina, pero esta bobina no pertenece a malla 1, por eso no podemos aplicar la regla 2, y así se quedaría. 4 más 12i menos 2i nos da 4 más 10i. Ahora vamos con la impedancia propia de malla número 2. Vamos y dice, y por regla número 1, ¿qué tendríamos? ¿Qué dice la regla número 1 de impedancia propia de mallas? Que se sumarán como más 1 las impedancias propias de los elementos que pertenezcan a la malla. Entonces tendríamos más de más 12 es más 2, más de más 22 es más 22, 12i más 22i nos da 34i, más 8 nos daría 8, más 34i. Ahora vamos a aplicar la regla número 2. ¿Qué dice la regla número 2? Que se sumarán con más 2 o menos 2 las impedancias mutuas entre pares de elementos de tal forma que los dos elementos pertenezcan a las dos mallas. Pertenezcan a la malla. Esta bobina y esta bobina pertenecen a la malla 2 y están acopladas magnéticamente, por lo que puedo aplicar la regla número 2. Y dice, de acuerdo al sentido asignado a las bobinas, en ambas bobinas pasamos primero por la bobina y después por la marca, de tal forma que la impedancia mutua se considera positiva. Ahora veamos. ¿Sentido de la bobina de 12i coincide con J2? Sí. ¿Sentido de la bobina de 22i coincide con J2? No. Es coincide y no coincide. Sería más por menos, menos. Menos 2 veces de más 8i, lo cual nos da menos 16. Entonces tendríamos 8 más 34i menos 16i nos da 8 más 18i. Y ahora vamos a calcular la impedancia mutua entre la malla 1 y la malla número 2. ¿Qué dice la regla número 1 de impedancia mutua entre mallas? Dice que se sumarán como más 1 las impedancias propias de los elementos que pertenezcan a ambas mallas. Y tenemos el sentido de la bobina 12i coincide con J1 y con J2, entonces tendríamos coincide y coincide, más por más 12i. La regla número 2 no la podemos aplicar. ¿Por qué? Porque la regla número 2 de impedancia mutua entre mallas dice que se sumarán como más 2 o menos 2 las impedancias mutuas entre pares de elementos de tal manera que ambos elementos pertenezcan a las dos mallas. No lo podemos aplicar a menos que aquí hubiera una bobina y estuviera acoplada con esta, pero no lo hay. Vamos a ver qué dice la regla número 3 de impedancia mutua entre mallas. La regla número 3 dice que se sumarán como más 1 o menos 1 las impedancias mutuas entre pares de elementos de tal manera que una de las bobinas pertenezca a la malla 1, la otra bobina pertenezca a la malla 2. Aquí tenemos que la bobina 12i pertenece tanto a la malla 1 como a la malla número 2, mientras que la bobina de 22i solamente pertenece a la malla número 2. Por lo tanto, la bobina de 12i se va a ir con la malla número 1. Y decimos, ¿sentido de la bobina 12i coincide con J1? Sí. ¿Sentido de la bobina de 22i coincide con la J2? No, es coincide y no coincide. Más por menos, menos. Menos de más 8i que nos da menos 8i. Y esto me daría 4i. 4. Muy bien, ya tengo todas las impedancias propias y mutuas de malla. Dejen checo que todo esté bien hasta este punto. Sí, está bien. ¿Está bien? Sí, todo está bien. Ahora, ya que tengo mis impedancias propias de malla, es el momento de establecer el sistema de ecuaciones del método de mallas. Tenemos dos mallas independientes de la red. Entonces yo tendría la impedancia 1 de propia de malla 1,1 por la J1 más la impedancia de malla 1,2 por la J2. Si se dan cuenta, están subiendo en unidades. Este pasa de ser 1 a ser 2 y pasa de ser 1 a ser 2. El otro queda igual. Esto es por respetar la sumatoria que existe en la ecuación de malla que ya hemos visto en la teoría. Esta es la ecuación de la malla número 1, porque aquí tenemos subíndice 1 y aquí tenemos subíndice 1. La ecuación de la malla número 1 es igual a los valores en voltaje de las fuentes de alimentación que pertenezcan a la malla número 1. Vamos a ver qué fuentes pertenecen a la malla 1. Esta fuente de voltaje pertenece a la malla 1. Su sentido coincide con el de la corriente circulante, por lo que se considera positivo, sería más 14.
es igual a 14, esta expresión. Ahora vamos a definir la ecuación de malla 2. La ecuación de malla 2 sería impedancia 2,1 por la J1. Y como es la ecuación de malla 2, aquí tenemos 2. Y subíndice 1,1 porque es el primer término. Y recuerden que estamos respetando la sumatoria de la ecuación del método de mallas, que ya obtuvimos en la teoría. Más la impedancia 2,2 por la J2, ya aumentó de aquí a 2, de aquí a 2, es igual, esta es la ecuación de malla 2, que es igual al valor en voltaje de las fuentes de alimentación que pertenezcan a la malla 2. Como ustedes se podrán dar cuenta, no existe alguna fuente de alimentación que pertenezca a la malla 2. Entonces esto es igual a 0. Y ya tenemos un sistema de ecuaciones cuadrado, donde sabemos los valores de la impedancia 1,1, 2,2, 1,2 o 2,1. Estas son iguales. Ya podemos resolver este sistema de manera directa, sin tener que estarnos preocupando por obtener un sistema de ecuaciones cuadrado, mismo número de ecuaciones, mismo número de incógnitas, porque gracias al método de mallas lo obtenemos desde un principio. Entonces es el momento de obtener la corriente circulante J1 y J2. Como tenemos números complejos, yo les recomiendo la regla de Cramer. Desde mi punto de vista es el método más sencillo cuando tenemos un sistema de ecuaciones con números complejos. Entonces, por ejemplo, yo quiero obtener la corriente circulante J1. La corriente circulante J1, entonces voy a escribir en la parte posterior de mi hoja. J1 es igual a ¿quién? J1 es igual, aquí estaría la impedancia 1,1, porque precisamente la impedancia propia de malla 1,1 ocupa el extremo superior izquierdo de este conjunto de sistema de ecuaciones. 1,1 va en el extremo superior izquierdo y también lo hace en el denominador, en la matriz del denominador. Y recuerden, la impedancia 1,1 para este ejercicio en particular nos dio 4 más 10 y 4 más 10 y 4 más 10. Ahora vamos con la impedancia 2,2, que estaría en el extremo inferior derecho, tal y como aparece en el sistema de ecuaciones, en el extremo inferior derecho, de las partes que está al lado izquierdo de la igualdad. La impedancia 2,2 es igual a 8 más 18i, lo voy a poner aquí, 8 más 18i. Ahora vamos con la impedancia 1,2. La impedancia 1,2 es igual a 4i. Y yo la escribiría en los puntos que le corresponden, 4i y 4i. Como yo quiero obtener la corriente J1, la columna a la cual pertenece J1 es sustituida por las respuestas del sistema de ecuaciones, que en este caso fue 14 y 0. 14 y 0, mientras que la otra columna se escribe de manera igual, se escribe totalmente igual. 8 más 18. Ahora sí, 4 más 18, 14, ahora sí, voy a multiplicar este por este menos este por este. Y tendría 8 por 4, 32, 4 por 18 me da, sería 40 más 72i, más 72i, 4 por 8, 32. 4 por 18, 40, 72i. Luego tendría este por este más 80i, que es 4 por 8, 32. 4 más 80i, luego 18 por este, menos 180, menos 180. Menos 180 más 16. Y luego tendría este por este menos este por este, que es 14 por 8. A 14 por 8 sería 80 más 32, son 112. 112, checo otra vez, 80. 112, 14 por 18, 14 por 18 me da, sería más 252i, más 252i. Ahí está, muy bien. Entonces tendría la corriente circulante J1 es igual a, voy a pasar, para que la división sea más sencilla, voy a pasar de coordenadas rectangulares a coordenadas polares. Recuerden, para pasar de coordenadas rectangulares a coordenadas polares, la magnitud del número complejo sería igual para el numerador a
la raíz cuadrada de 112 al cuadrado más 252 al cuadrado, lo cual me da 275.76 con un ángulo de... y el ángulo es fácil de obtener porque tanto el imaginario como el real son positivos, de tal forma que el ángulo es la tangente a la menos 1 de 252 entre 112. Que es 66.03 grados. 66.03 grados. Ahora voy a hacer suma algebraica de complejos en el denominador y tendría lo siguiente: 32 menos 180 más 16, que me da menos 132. Y tendría de imaginarios más 152 y más 152. Ahora voy a transformar el denominador en coordenadas polares. Y tendría la magnitud del número complejo en el denominador ser igual a la raíz cuadrada de menos 132 al cuadrado más 152 al cuadrado, lo cual me da 201.31. 201.1.31 con un ángulo de que, bien, tenemos imaginario positivo, real negativo, de tal manera que el ángulo que yo obtenga por medio de la tangente a la menos 1 de 152 entre 132 es el que va a ir de aquí a acá, pero yo no mido los ángulos de aquí a acá, los mido de aquí a acá, desde el eje X positivo. Desde el eje X positivo, de tal manera que el ángulo que yo voy a escribir en esta posición será igual a 180, todo el ángulo del semiplano de arriba, menos el ángulo que es igual a la tangente a la menos 1 de 152 entre 132, lo cual me da 152. 130.97 grados. 130.97 grados. Perfecto. Entonces ya puedo obtener la corriente circulante J1, que es igual a 275.76. 275.76 entre 201.31, lo cual me da 1.36. 1.36. Cis de 66.03 menos 130.97, y esto es igual a menos 64.94 grados. Menos 64.94 grados. Amperes. Ahora vamos por la corriente circulante J2. Como yo estoy partiendo del mismo sistema de ecuaciones tanto para definir a la corriente circulante J1 como para definir a la corriente circulante J2, entonces, y estoy utilizando la regla de Cramer para ambos, entonces el denominador tanto para J1 como para J2 es el mismo. Por lo cual yo el denominador es 201.31 cis de 130.97 grados. Lo que va a cambiar es en el numerador. En este caso, la columna, la columna de J1, tanto en el numerador como en el denominador, se va a escribir totalmente igual. Porque yo no busco a J1, en este caso busco a J2.
De tal forma que la columna que va a ser sustituida por las respuestas del sistema de ecuaciones va a ser la de J2, es decir, 14, 0. Aquí va 14, 0. Y tendría lo siguiente. Sería este por este menos este por este. Y sería 14 por 4 me da 40 más 16, 56, en este caso menos 56. Y ya está. Entonces la corriente circulante J2 sería igual aquí a menos 56 entre 201.31. Tendría 56 negativo entre 201.31, lo cual me da menos 0.278 amperes. Menos 0.278, sí, menos 0.278. Y ahora tendría 90 menos 130.97, lo cual me da 90 menos 130.97, lo cual me da menos 40.97 grados. Menos 40.97 grados. Y esto es amperes. Perfecto. ¿Qué pasaría si ustedes quieren... pero antes de todo esto, ya tengo la corriente circulante J1 y J2. La corriente circulante J1 es la que circula a través de esta rama. La corriente circulante J2 es la que circula a través de esta rama. Pero, ¿cuál sería la corriente que circula a través de esta rama que está en medio de J1 y J2? Pues veamos. Yo le voy a poner a esa la corriente I, simplemente la corriente I. La corriente I, el sentido de la rama de la corriente I, que es el sentido de la bobina, coincide tanto con J1 como con J2. Y como coincide sería más y más, J1 más J2. J1 más J2. Y esa sería la corriente que circula por esta rama. Entonces voy a hacer una suma algebraica de números complejos. Pero recuerden que, como en este caso los tenemos en coordenadas polares, nos conviene pasarlos a coordenadas rectangulares para poder llevar a cabo la suma de números complejos. Voy a proceder a llevar a cabo voy a proceder a convertir esto a coordenadas rectangulares y esto también para obtener la corriente que les estoy mencionando, la de la rama de en medio. Entonces, miren, para pasar de coordenadas rectangulares sería, para la parte imaginaria, el coseno de menos 64.94 grados por 1.36. Para la parte, eso es para la parte real. Para la parte imaginaria sería el seno de menos 64.94 por 1.36. Lo voy a hacer. Recuerden, la calculadora debe estar en deg de grados para poder obtener los resultados deseados, dado que aquí tenemos grados y no radianes. Y tendría lo siguiente. Ahora voy con esta. Para obtener la parte real sería el coseno de menos 40.97 por menos 0.278. Para la parte imaginaria sería el seno de menos 40.97 por menos 0.278. Voy a obtener. Menos 0.2.
Y ahora lo voy a poner ya que lo tengo, lo voy a pasar a coordenadas polares. En coordenadas polares, la magnitud del número complejo será igual a la raíz cuadrada de 0.37 al cuadrado más menos 1.05 al cuadrado, lo cual me da (1.11) con un ángulo de, en este caso el imaginario es negativo, va para abajo, el real es positivo, va para acá. De tal manera que el ángulo que yo obtengo es el que va de aquí a acá, el cual será igual a la tangente a la menos 1 de 1.05 entre 0.37. Pero como lo estoy leyendo, en el sentido de las manecillas del reloj le tendría que agregar un signo positivo. De tal manera que el ángulo que yo tengo que escribir aquí sería menos 70.58 grados. Menos 70.58 grados. Ya está. Entonces ya tengo y subí la corriente circulante J1, la corriente circulante J2 y la corriente D en medio. ¿Qué pasa si yo quiero expresar esto en el dominio del tiempo? Por ejemplo, J1 en el dominio del tiempo quedaría de la siguiente forma. Tengo que aplicar la relación inversa entre los senoides y los números complejos. Sería J1 en el dominio del tiempo, y ya lo pongo con minúsculas porque nosotros solemos denotar con minúsculas, magnitudes en el dominio del tiempo, será igual a 1.36 por la raíz de 2, 1.36 por la raíz de 2 por el seno de 2t, porque estamos manejando una frecuencia angular omega de 2t, más el ángulo, que en este caso es negativo, menos 64.94, menos 64.94 amperes. Ahora yo quiero obtener la corriente circulante J2 en el dominio del tiempo. Sería J subíndice 2 en el dominio del tiempo es igual a menos 0.278 menos 0.278 por la raíz cuadrada de 2 por el seno de 2t, y luego tendría, y posteriormente tendría el ángulo de menos 40.97 grados, menos 40.97 grados amperes. Ahora voy a obtener la corriente, de esta corriente, en el dominio del tiempo. La corriente de la rama de en medio sería I de t es igual a 1.11 por la raíz cuadrada de 2, 1.11 por la raíz cuadrada de 2 por el seno, en este caso de 2t. Y tendría ahora el ángulo, que en este caso es menos 70.58 grados. Aquí sería menos 70.58 grados. Ya está. Amperes. Y he resuelto este ejercicio donde he podido obtener las corrientes que circulan en todos y cada uno de los elementos. Voy por el siguiente ejercicio. Entonces ¿hasta aquí alguna duda, pregunta? Voy por el siguiente ejercicio del método de mallas. ¿Cómo lo interpretan? Eso depende del tiempo que ustedes están manejando. Por ejemplo, hagan de cuenta que a partir del tiempo t igual a 0, ustedes empiezan el análisis de su red eléctrica. Y digamos, tienen este circuito eléctrico y quieren saber la corriente que circula a través de este resistor para el tiempo t igual a 3, es decir, 3 segundos después de haber iniciado su análisis de esta red eléctrica. 3 segundos después, porque iniciaron en el tiempo t igual a 0, y a partir del tiempo t igual a 0 se está midiendo el tiempo, a partir del tiempo t igual a 0 se está midiendo este tiempo. Por lo tanto, si ustedes quieren saber la corriente que circula a través de este resistor, 3 segundos después de iniciar el análisis, tendrían que sustituir aquí t igual a 3.
y pasar este resultado en el dominio en radianes. ¿Por qué? Porque el tiempo se estaría manejando. El tiempo se estaría manejando en segundos y esto en radianes, de tal forma que tendríamos 2 radianes por segundo por el tiempo. Segundo entre segundo nos da radianes, de tal forma que el ángulo lo tienen que cambiar a radianes. Es decir, dividir esto entre 180 y posteriormente multiplicarlo por 3.1416. Una vez que hacen ese cambio, sustituyen los 3 segundos después del análisis porque quieren saber la corriente que circula a través del resistor 3 segundos después del análisis. Ya tendrían 2 por 3 menos esto en radianes y le aplican el seno con su calculadora en rad, lo multiplican por esto, ya estarían conociendo, gracias a todos esos arreglos y con la multiplicación de su calculadora, la corriente que circula por este resistor 3 segundos después del análisis, considerando que ustedes se está tomando en cuenta que T empieza desde T igual a 0 para esta expresión y en general para las demás expresiones. O sea, así es como se interpretaría. Ya si ustedes quieren visualizar el comportamiento de la corriente a lo largo de todo el dominio del tiempo, lo que harían es graficar esta función en el dominio del tiempo, lo cual corresponde a una función senoidal con sus amplitudes máximas y mínimas y también con sus valores seno que corresponden a los nodos de la función. Así se interpretaría. ¿Alguna otra pregunta? Vamos con otro ejercicio. Sí, es realmente interesante porque lo más interesante es cuando estamos en el laboratorio. Es una lástima que no podamos estar en el laboratorio de aquí a por lo mínimo 6 meses. Pero yo les recomiendo que si pueden, practiquen lo más posible en los simuladores de circuitos eléctricos que pueden encontrar gratis en el internet. Ya ven que hay los de Multisim, que es por medio del Multisim, ¿cómo se llama? Multisim Live, que es gratis. También pueden descargar otros. También pueden descargar la versión de Multisim si la quieren comprar. Está un poco cara, pero vale la pena. También tienen la de Workbench, no, esa ya es muy vieja. Estoy seguro que hay muchas páginas donde pueden descargar los simuladores de circuitos eléctricos para que ustedes puedan practicar todo esto. Todo esto resulta bastante interesante. Ahorita no podemos obviamente practicar en el laboratorio, pero eso sustituye de buena forma el que ustedes puedan ver por ejemplo, esta función senoidal que representaría la corriente que circula a través de este resistor y lo pueden analizar en su computadora gracias al simulador. Para teléfonos no he probado mucho los programas para teléfonos. Es que una vez lo probé, pero no me sirvió muy bien. Pero me imagino que era por la poca potencia de mi celular. Eso fue hace como 5 o 6 años. No he vuelto a probar simuladores de circuitos eléctricos para teléfonos. Pero ha de haber buenos también, yo considero eso. De seguro por medio de Play Store hay de haber buenos programas. Y gracias a ellos, ustedes pueden armar este circuito, simular el osciloscopio, que nos permitiría visualizar la señal senoidal, pero aquí tenemos un detalle. La mayoría de los osciloscopios no registra la corriente, registra la señal de voltaje. Entonces, lo que ustedes tendrían que hacer es lo siguiente. Tienen, por ejemplo, yo quiero saber la caída de voltaje, cómo se comporta en el dominio del tiempo, la caída de voltaje en este resistor. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Multiplican la impedancia del resistor 4 por la corriente, que en este caso es esta corriente, la J1. Entonces, la corriente en el dominio en la caída de voltaje en el resistor, en el dominio del tiempo, para este ejercicio en particular, sería igual a 4 por J1, y esto me da 4 por 1.36, 4 por 1.36 me da 5.44. 5.44, la raíz cuadrada de 2 por el seno de 2t menos 64.94 grados, volts. Ahora sí, los osciloscopios no suelen medir corrientes, la mayoría de ellos no suelen medir señales de corrientes. Lo que ellos miden son señales de voltaje, de tal forma que la señal, por ejemplo, si yo conecto una de las patitas del osciloscopio aquí, la otra patita del osciloscopio aquí, ustedes van a registrar la señal de voltaje, que es esta, la señal de voltaje del resistor. De tal forma que van a poder visualizar la señal senoidal de cómo se comporta el voltaje la caída de voltaje en el resistor.
con sus valores máximos, mínimos, sus ceros de la función, y por ejemplo, como les estaba comentando, si ustedes quieren medir el voltaje que existe, tomando en cuenta que el tiempo en el cual nosotros estamos analizando a la red eléctrica es a partir de t igual a 0, en dado caso de que quisiéramos conocer la amplitud de la onda sería, en este caso la amplitud de la onda es 5.44 por la raíz de 2. Recuerden que esta magnitud es la que define la amplitud de la onda. Si ustedes quieren saber el voltaje pico a pico sería, en este caso el voltaje pico a pico es... En este caso el voltaje pico a pico iría desde menos 5.44 por la raíz de 2 hasta 5.44 por la raíz de 2. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos analizando la red, nosotros sabemos que estamos analizando y empezamos a hacer el análisis de esta red eléctrica a partir del tiempo t igual a 0. Si yo quisiera conocer la caída de voltaje en este resistor, 2 segundos después, entonces sustituyo 2 segundos aquí, daría 2 por 2, 4. Estos grados lo convierto en radianes para poder obtener el resultado correcto. En radianes esto sería igual a 64.94 entre 180 por 3.1416. Una vez que lo tienen en radianes ya lo pueden restar con este. Aplican seno con su calculadora en radianes y lo multiplican por este de acá y ya sabrían el valor que tendría en voltaje el resistor justo en t igual en 2 segundos después de haber iniciado el análisis de la red eléctrica. Pero si lo quieren visualizar a lo largo de todo el dominio del tiempo, pues visualizan toda la onda senoidal, que es cómo se comporta el voltaje, porque aquí tenemos a la función senoide en el dominio del tiempo. Como eso lo pueden hacer tabulando la señal, y en el caso de que quieran simularlo, que es mucho mejor así, construyen este circuito, conectan el osciloscopio de tal forma que mide este resistor y les daría la señal que está definiendo esta ecuación. Sí. Entonces, ahorita ya se va a acabar la sesión, me voy a desconectar en este punto y me reconecto en 5 minutos.